¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Agradecer a todos su asistencia. Entonces ya estamos muy próximos a comenzar pues esta sesión. Sí, bueno, si es que alguien en la sala me puede confirmar si se me escucha con claridad, por favor, si me podrían ayudar en la cajita de mensajes. Igual saludar a todos los amigos que nos ven desde Facebook. Sí, el enlace está en los comentarios. Sí, si desean unirse a la sala, no hay ningún problema. Y pues espero que la charla de hoy sea de su agrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy día? ¿O cuál es el objetivo de la clase de hoy? El día de hoy, el tema, eh, muchas gracias Carlos, lo que vamos a hablar o conversar hoy día va a ser lo que corresponde al RQD. ¿Sí? Esta ya es, si no me equivoco, la quinta o la sexta clase de logueo geológico geotécnico, estos talleres que se han ido realizando. ¿No? Se han ido realizando, algunos los pueden visualizar, lo que es en nuestra fanpage, algunos fragmentos. Sí, entonces lo que nos toca hoy día, pues es la clase de RQD. Sí, entonces el día de hoy lo que nosotros vamos a realizar es el RQD. Déjenme entrar acá mientras nuestros compañeros se van uniendo. Listo, muy buenas noches chicos, bienvenidos. Sí, espero que se encuentren bien. Vamos a empezar con esta sesión en vivo. Sí, algunas sesiones pues voy a acomodarme un poco para dar comienzo a la clase. Sí, saludarlos. Espero que hayan tenido pues estén teniendo una buena semana. Listo muchachos, entonces voy configurando unas cosas que es necesaria. Sí, listo. Ya van a ser las 6. Vamos a entrar al modo presentación. Listo chicos, repasando. Mientras vamos repasando lo que es el logueo. ¿Sí? Si bien ya hicimos unas sesiones con anterioridad, sí habíamos hablado antes sobre otras características, lo que nosotros debemos encontrar en el logueo. Sí, antes pues hablamos de la dureza, entre otros. Sí, pero vamos repasando. Primero chicos, ¿cuál es el objetivo del logueo geomecánico? Sí, ese es lo primordial. Hablado de logueo geomecánico, logueo geotécnico. Sí, recordar, el logueo geológico tenía como objetivo principal, ¿cuál? Tenía como principal objetivo lo que es la descripción, una descripción de forma cualitativa, describir a los sondajes de roca de la forma más exacta posible. Sí, ese era el objetivo primordial y principal de lo que era mi logueo geológico. Ahora, ¿cuál es el objetivo de mi logueo geomecánico? El objetivo del logueo geomecánico, al igual que el objetivo del mapeo geomecánico, es la caracterización del macizo rocoso. Sí, ese es el objetivo. Todo va a ir circundando a esto, a lo que es la caracterización del macizo rocoso. ¿Qué requerimos? ¿Pero qué nos va a dar el logueo aparte? Nos da la posibilidad de investigar, pues de encontrar los límites de las zonas de rocas competentes y no competentes, encontrar contactos litológicos, además crear y modelar, actualizar lo que es un modelo geomecánico, un modelamiento geotécnico geológico. Podemos usar esta información en distintas aplicaciones para lo que es el diseño de voladuras, para taludes, etcétera, ¿no? Necesitamos pensar que el logueo geomecánico es parte de la data básica, la data esencial que yo voy a necesitar. Si es por ello que estos datos que son obtenidos a través del logueo geomecánico, del logueo geotécnico, del logueo geológico, deben ser tomados, deben ser recopilados con todos los procedimientos indicados y de la manera más cuidadosa posible, ¿sí?
¿Cuál es uno de los problemas, pues, quizás en el logueo? Es que mucha gente, muchas personas, mucho personal va a manipular estos datos. Sí, ya sea para diseño, ya sea para estudios, y nosotros como ética primordial nos debemos asegurar que esta información recopilada deberá ser lo más fidedigna posible. Sí, entonces, eso primeramente, hay que tener mucho cuidado con esto. Además que es un procedimiento que tiene un costo muy elevado. ¿Sí? Entonces, y para ayudarnos en esto, ¿de qué nos vamos a apoyar? Pues nos vamos a apoyar pues de fórmulas empíricas, de métodos analíticos, de procedimientos, lo cual nos va a servir o nos va a ayudar en la descripción de lo que yo quiero. ¿Sí? Antes, pues en las anteriores sesiones también habíamos hablado de lo que son los sondajes orientados, los testigos orientados, ¿sí? En estos sondajes, pues si alguno de ustedes estuvo en la clase o recuerda la sesión anterior, pues ¿qué hacíamos en estos sondajes? ¿No? Yo tenía a la dirección, la inclinación pues, de mis testigos. ¿Pero con qué objetivo? Tú me dirás. ¿Para qué yo necesito que mi sondaje o que mi logueo se encuentre orientado? ¿No? Porque se puede hacer de forma no orientada. Es que a través de que yo tenga un logueo orientado, ¿qué es lo que yo voy a ganar a cambio? Lo que yo voy a ganar es que voy a obtener, pues, mis estructuras, mis discontinuidades, ¿en qué? En verdadera posición. Esa es la gran ventaja o lo que hace primordial o lo que diferencia que yo obtenga un logueo orientado. Sí, básicamente es eso. ¿Sí? Y para ello, ¿de qué te había explicado en las clases anteriores? Usamos equipos como el ACT, como el equipo Reflex, ¿no? Como estos instrumentos pues a mí me iban a ayudar para que yo pueda identificar estas zonas, ¿sí? La identificación de los ángulos alfa, la identificación del ángulo beta, entonces son datos que a mí me van a apoyar, ¿sí? Ahora, con respecto al RQD, ¿qué es lo que vamos a profundizar hoy día? Que en realidad es un tema muy amplio, lo del RQD. Sí, RQD, pues ustedes sabrán que no solo existe para sondajes, el RQD existe también a manera superficial y a manera subterránea, el método de la ventana, línea de detalle, pero ahora lo vamos a ver un poquito más encajado a lo que son sondajes, ¿no? Listo. Entonces, en el campo de la mecánica de rocas, chicos, en el campo de la mecánica de rocas o la ingeniería de rocas, sí, se incluyen en todos los estudios. Yo necesito un comportamiento físico, un comportamiento mecánico. Necesito un estudio de comportamiento hidráulico, un estudio de comportamiento técnico, ¿sí? Para yo poder identificar y caracterizar a mi macizo rocoso. Eso es lo que yo necesito, ¿sí? Estos trabajos van a ser utilizados tanto en la ingeniería civil, pues tanto también van a ser utilizados en la ingeniería geológica, para carreteras, ¿no? Para túneles, diferentes aplicaciones, ¿sí? Pero ojo, existen distintos tipos de logueo. Existen los logueos el más conocido, ¿no? El geológico geotécnico. El logueo geológico geotécnico es un logueo que tiene como principal objetivo el geológico. ¿Cuál es el principal objetivo de un logueo geológico? La exploración. Solo que a través de lo que ya se está realizando, pues el logueo geológico se aprovecha para tomar medidas o datos que son geotécnicos. Ahora existen logueos, como ustedes sabrán, completamente geológicos y también existen logueos completamente geotécnicos. Y cuando hablo de logueo completamente geotécnicos, también estamos hablando de reconocimiento de suelos, no solo de rocas, ¿sí? Y ya hablamos de la descripción geomecánica de todo el macizo roco, de todo el sondaje, rugosidad, espaciamiento, grados de alteración. Estas mismas técnicas que se aplican en el mapeo geomecánico también se van a aplicar al logueo. Solo que acá en el logueo geomecánico nos vamos a apoyar pues más de herramientas empíricas, más de tablas, más de otras herramientas. Sí, entonces, el RQD. El RQD es un parámetro importante, muchachos. Sí, no en taludes, en subterráneas. El RQD, quizás bueno, para entrar en contexto, el RQD es su parámetro del RMR. Sí, entonces, ¿qué es el RMR si alguno no lo conoce? El RMR es una clasificación geomecánica.
Sí, es una clasificación geomecánica. ¿Qué son las clasificaciones geomecánicas? Las clasificaciones geomecánicas son aquellos procedimientos estándar, sí, porque están estandarizados. Es como una receta que a mí me van a ayudar a qué? A cuantificar la data geológica. A eso me va a apoyar, a cuantificar la data geológica. Es decir, yo a través de las clasificaciones geomecánicas voy a transformar esa data cualitativa. ¿A qué te refieres? A alteraciones, resistencia, ¿no? Y toda esa data yo lo tengo que transformar en números, en cuantificar. Entonces, las clasificaciones geomecánicas me van a ayudar a convertir esa data cualitativa en cuantitativa. Ahora, existen distintos tipos de clasificaciones geomecánicas. Ojo, ¿sí? Tenemos las clasificaciones geomecánicas, por ejemplo, Q de Barton, ¿sí? Si alguno lo ha escuchado. También tenemos el Q-Slope, si alguno lo ha escuchado. También tenemos el SMR, la clasificación de Wieniawski para taludes o conocida como romana. También tenemos el GSI, que entra dentro de las clasificaciones geomecánicas, pero entre paréntesis, y entre ellas la más conocida es el RMR. RMR de Wieniawski, ¿sí? Es la clasificación geomecánica que se divide en 5 subparámetros y dentro de ellos un parámetro de corrección que se utiliza para túneles y carreteras y taludes. Por ahora este factor no nos interesa. Dentro de estos 5 parámetros pues encontramos el primer parámetro, que es la propiedad UCS de las rocas, que se refiere a la resistencia. Y como el segundo parámetro tenemos al RQD. Listo. Entonces, el RQD es un subparámetro de la clasificación RMR. El RQD alguna vez fue una clasificación geomecánica. Sí, fue considerada como clasificación geomecánica unitaria, es decir, entraba dentro de todo este lote. Sí, o sea, uno nombraba clasificaciones geomecánicas y pues se encontraba dentro de ellas a la que es el RQD. O ya no es así, o ya solo es un subparámetro del mismo. Entonces, ¿pero qué me mide el RQD? Algunos confunden que el RQD es un parámetro que me mide resistencia, sí, lo cual no es así. El RQD no es un parámetro que mida resistencia. El RQD es un parámetro que me mide el tamaño de bloque. Sí, y si queremos resumir qué mide el RQD es el tamaño de bloque. Y eso es algo que no debemos olvidar. El tamaño de bloque o si no también nos ayuda a identificar el grado de fracturamiento. Datos que son muy importantes. Sí, por ejemplo, en taludes. ¿Cuál es la aplicación más típica en taludes? Yo estoy haciendo una estabilización de taludes y voy a implementar un tipo de sostenimiento con anclajes acá y voy a poner un enmayado. Sí, un enmayado, un sostenimiento pasivo en este caso. ¿Sí? Entonces, como es un sostenimiento pasivo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a haber un desprendimiento de bloques. Esta malla, ¿qué es lo que va a hacer? Va a conducir estos bloques hacia el pie del talud. Bacán. Ahora, tú me dirás, pues esta malla de bloques, pues ¿de qué diámetro será la cocada? ¿Será de 4 pulgadas, 3 pulgadas? Eso va a depender de qué, de un factor, principalmente depende del RQD. ¿Por qué? El RQD, ¿qué dije que te implica? Tamaño de bloque. Entonces, mediante el RQD, yo voy a poder identificar aquellos fragmentos de roca de tamaño mínimo que puedan atravesar esta cocada. Y si es surtido bloques de máximo tamaño, bloques grandes y bloques pequeños, pues haré una cocada más ancha para los bloques grandes y haré una submalla con una cocada más pequeña para retener los bloques pues más de diámetros más pequeños y poder sostener pues estos y conducirlos al pie del talud, suponiendo que estamos hablando de un sostenimiento pasivo, ¿no? Ese es por ejemplo. Entonces el RQD quedamos en que ¿qué nos representa? El tamaño de bloque, ¿sí? El RQD en el logueo geológico geotécnico es el parámetro más importante quizás. Sí, porque algunos incluso lo llaman logueo geológico geotécnico y el único dato que realmente importa pues, es el RQD. Resulta ser que el RQD es entonces en el logueo, resulta ser el parámetro más importante de todos, ¿sí? Quizás uno de los parámetros más importantes de lo que va a ser las clasificaciones geomecánicas. Sí, recordemos que el RQD es un subparámetro que se encuentra pues en distintos, o sea, en distintas clasificaciones, ¿sí? No solo en el RMR, también está en el Q de Barton, también está en otros tipos de clasificaciones, ¿sí? Entonces, ese es el RQD. Sí, a ver un momento, estoy admitiendo algunos compañeros. Listo. Entonces, el RQD hay muchas formas como les dije,
Hay tres formas relativamente básicas para que yo pueda encontrar este valor. Uno es a través de la línea de detalle. La línea de detalle se utiliza por lo generalmente en superficial. También tenemos la ventana, que por lo general, ojo, no siempre, por generalmente se aplica en subterránea. Y ahora el procedimiento que nosotros vamos a realizar, pues que se realiza en lo que son testigos o en sondajes. ¿Sí? Listo. Ahora, para ello, señores, a ver un momento. ¿Dónde está mi mouse? Ya está. Listo. Entonces, ahora, antes de yo identificar el RQD, necesitamos recordar que para ello necesitamos ciertos requerimientos. ¿Sí? Primero, entonces voy a hacer acá un sondaje. A ver, un momentito, voy a admitir en la sala. Listo. Entonces, voy a dibujar acá mi sondaje. Ya está. Entonces, acá tengo un sondaje. ¿Sí? Imaginemos que este es un sondaje. ¿Sí? Ojo, también recordar, el logueo geotécnico geomecánico es el primer logueo que uno va a realizar. ¿Sí? Es el primer logueo que uno realiza, el geotécnico antes que el geológico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo que te puse en este título. Identificar roturas naturales y roturas mecánicas. ¿Por qué? El RQD es un parámetro que solo se trabaja con las roturas naturales. ¿A qué me refiero con roturas o fracturas naturales? Aquellas generadas, por ejemplo, por zonas de fallas o por zonas de contactos o aquellas formadas por diaclasas, ¿sí? O aquellas formadas por juntas, ¿no? ¿Y cuáles son las fracturas mecánicas? Algunos los llaman fracturas artificiales. Este tipo de fracturas son generadas porque una mala manipulación, ¿sí? También son generadas por, no sé, se rompieron, se cayeron. Entonces puede haber distintos factores que puedan ocasionar este fenómeno de roturas mecánicas. Pero el RQD se hace sobre roturas naturales, ¿sí? Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Por eso te pongo acá como primer definición, las zonas de falla o zona de broque. ¿Sí? ¿A qué me refiero con estas conocidas o llamadas zonas de falla? CORI, ¿no? Se deben registrar como intervalos geotécnicos, ¿sí? Ahora, a testigos rotos. ¿Qué son los testigos rotos? Los testigos rotos se caracterizan por presentar pedazos que no forman segmentos circunferenciales completos. El testigo roto consiste generalmente en fragmentos angulares. Esta es una primera característica de una fractura mecánica, por ejemplo. Cuando se rompe un testigo, suele formar este tipo de rotura, ¿no? Fragmentos angulares, altamente angulosos, ¿sí? Ahora, eso es distinto, un testigo roto, que se forma por una rotura mecánica, una mala manipulación, se cayó el testigo en el transporte, muchos baches, no sé, me imagino muchas cosas. Ya, y otra cosa es una zona de falla. Una zona de falla ya es una zona natural, una zona a lo largo del cual ha habido un desplazamiento reconocible, ¿no? Las paredes a menudo están polidas, presentan espejos de falla, desplazamientos y cizallamiento, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? El desplazamiento. ¿Se acuerdan cuál es la primera diferencia o la gran diferencia entre una falla y una diaclasa? ¿No? Una falla y una diaclasa. Recordamos, las fallas que tienen desplazamiento. Las diaclasas no poseen esta característica. Las diaclasas no tienen desplazamiento. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar una zona de falla? Me dice, una zona de falla con frecuencia, la roca se encuentra destrozada, se encuentra triturada, pero no siempre va a ser, o sea, no es que toda zona triturada va a ser una zona de falla. Pues por lo general sí, por lo generalmente estas zonas de fallas son zonas que están totalmente destrozadas, son zonas que se encuentran alteradas o se encuentran intemperizadas, lo cual produce además otra característica es que estos presentan ¿qué? Presentan rellenos, ¿no? Como panizo, también tenemos las brechas, entre otros. Identificación de fracturas. Entonces, lo primero que se va a hacer antes de realizar lo que es el RQD va a ser la identificación de estas. Para ello vamos a asignarles pues algún tipo de identificación, algún tipo de código, ¿sí? En este caso pues podemos utilizar la codificación que es de colores, ¿sí? Por lo general, mira, me dice que las discontinuidades naturales pues las vamos a marcar de color rojo y las mecánicas de color amarillo. Entonces, lo que yo deberé hacer es que cuando yo tenga acá todos mis sondajes, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, antes que nada debemos verificar que la fractura rompa al CORI por completo.
¿sí? Ya que la fragmentación no es una fractura. ¿A qué se refiere con eso? A veces suele pasar esto. Tenemos acá un cori, sí, tenemos acá un cori, y se suele salir este segmentito de acá, ¿no? Y eso no es una fractura natural. A eso se refiere. Debemos verificar que la fractura rompa al cori por completo, es decir, por todo su eje, ¿no? O sea, yo puedo tener un cori acá y que lo rompa totalmente por acá. Eso primero, esa es la primera evidencia. Antes de cualquier tipo de identificación, eso voy a hacer, ¿no? Entonces, y hay otros tipos de discontinuidades que son muy a la vista, o sea, que al ojo se van a ver que son origen natural. Por ejemplo, las vetillas, ¿no? ¿Qué son las vetillas? Las vetillas son un tipo de discontinuidad especial. ¿Por qué especial, Cristian? Las vetillas son un tipo de discontinuidad, ¿sí? Que porque la definición de discontinuidad, ¿cuál es? Aquella estructura de posible zona de debilidad, ¿no? Pero las vetillas a veces suelen evadir esta definición. ¿Por qué? Porque las vetillas van a estar muy condicionadas a lo que es su relleno. O sea, si yo tengo una discontinuidad con una cristalización, con un relleno de cuarzo, es decir, este cuarzo ¿qué va a hacer? Pues va a aumentar la resistencia de lo que es mi discontinuidad. Entonces ya no es una zona de debilidad, sino que la hace más competente, incluso el macizo rocoso, ¿no? Entonces, pero va a depender mucho del relleno. Y en cualquiera de los casos, las discontinuidades naturales tienen esto, relleno, un tipo de mineralización que se va a incrustar en las paredes de las discontinuidades, la cual le puede dar un mayor o una menor competencia geotécnicamente hablando, ¿no? Ahora también tenemos juntas o fracturas abiertas y habrá que tener y identificar esto, ¿no? ¿Cómo voy a poder identificar? Pues también voy a ver o voy a evidenciar lo que son pues rastros de intemperización, meteorización o erosión en estos labios de discontinuidad. Acá tenemos unas definiciones extras. Es importante distinguir entre roturas mecánicas, que son inducidas por la perforación, y roturas naturales encontradas en el testigo. Una rotura mecánica causada por la manipulación no deberá efectuarse en el cálculo del RQD. ¿Sí? Ojo, la rotura mecánica no entra. Es por eso que antes de realizar el RQD en sondajes, ¿sí? En sondajes debemos identificar si estas son naturales o son artificiales. Antes que nada, antes de medir y hacer el procedimiento. Indicios de fracturas abiertos naturales. Sí, pátinas de superficie de contacto. Esto es muy característico en zonas de falla, ¿no? Entonces yo me voy a poder apoyar de esto para saber si estoy ante una discontinuidad natural o estoy en una discontinuidad, en una rotura mecánica. En meteorización de la superficie de la fractura, ¿sí? Esta también, ¿no? La meteorización, pátina, suavidad de la fractura, un contacto suave, ondulado. ¿A qué me refiero con esto? Rugosidad. La rugosidad, repetición. Entonces, estas características, si uno se da cuenta, están en el RMR o no. Cuando uno habla del RMR y nos vamos al cuarto parámetro, ¿sí? El cuarto parámetro está compuesto por 5 subparámetros. ¿Cuáles son esos? Persistencia, ¿cuál tenemos ahí? Alteración, tenemos lo que es la abertura de las discontinuidades, rugosidad y no es curioso, todas estas propiedades que se encuentran como subparámetro del RMR son características netas de discontinuidades. Entonces, si tú no te acuerdas muy bien cuáles son las características, piensa en el cuarto parámetro del RMR de Wieniawski y vas a tener una guía ahí que te va a indicar cuáles son los indicios pues, de fracturas naturales. Fracturas artificiales, alto ángulo, como te dije, son muy angulosas este tipo de fracturas, ¿sí? Otra cosa, la frescura de la roca sin pátina o relleno. Al ser una fractura mecánica por manipulación, entonces yo puedo decir que este testigo ha sido manipulado y hace 3 horas o 4 horas, pues esta se ha roto, pues es obvio que no vas a encontrar ninguna evidencia de pátinas, rellenos, ningún tipo de alteración, ningún tipo pues de pátina, ¿no? Es algo que no va a existir. Tampoco mira, rugosidad de la rotura, contacto angular con la pieza adyacente. Por lo general, ¿qué es lo que pasa? Cuando son roturas mecánicas, pues estas se encajan como un rompecabezas. Encajan exactito, pues, ¿no? No va a haber ningún agujero o algo, ¿no? Para demostrarnos lo contrario. Sí, de eso estábamos hablando, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a empezar a marcar en mi testigo todas esas características,
¿sí? Si son fracturas naturales o artificiales con un tipo de coloración. Entonces acá tenemos algunas características más. Las fracturas naturales tienen bordes redondeados. eh, Acá están los dos lados de la fractura no se juntan bien. Esta es la propiedad contraria a las artificiales, ¿no? Las fracturas artificiales se unen como rompecabezas y las fracturas naturales no, porque al tener intemperización han perdido parte del macizo de la roca o sea, había un relleno, entonces esas no van a encajar como si fueran un rompecabezas, ¿no? Entonces acá nosotros vemos en este diagrama cómo se está identificando primero si es una fractura natural, si es una fractura mecánica. Acá, bueno, considera esto una venilla, pero es parte de una fractura natural, quiebre por manipulación, pero estas van identificadas como artificiales, quiebre de manipulación, rotura mecánica, dentro de las que son las artificiales. Y las naturales, pues las vamos a identificar con todo lo que ya estamos hablando. ¿Sí? A ver, un momento. Uh, Esto es lo que hemos hablado. Tenemos una recopilación más imágenes, ¿sí? Para tenerlo de guía. Márgenes, bordes que son finos y desaparecen cuando se juntan la roca. ¿Esto cuál era? Artificial. Fracturas que no tienen continuidad. Artificial. Fracturas no crucen el diámetro del testigo. Artificial, ¿no? Ese fenómeno de astillamiento, algunos le llaman, ¿no? Que se va solo este fragmentito, pero esto sigue, ¿sí? Entonces, esos son cosas importantes, ¿no? Ahora, el RQD, un poco más entrando a esto. Sí, tenemos distinto, por ejemplo, este abaco que tenemos también abacos para nosotros trabajar este parámetro. Sí, eso lo vamos a hacer un poco más adelante cuando hablemos cómo vamos a puntuar el RQD como clasificación geomecánica. No, acá tenemos algunas imágenes más para que ustedes las puedan revisar. RQD. Listo. Entonces ya tenemos algunas definiciones. Estamos hablando de más o menos sobre lo que es el RQD. Sí, recuerda que el RQD significa ¿qué? Tamaño de bloque. Sí, eso es lo primordial. Eso hay que recordar. Tamaño de bloque. El procedimiento quizás es muy familiar. Se ven muchas imágenes en línea, en internet o en libros. Es el parámetro más importante, uno de los más estudiados, ¿sí? Pero siempre es bueno recordar. Entonces, ¿qué es lo que me dice este parámetro? La longitud de todas estas piezas, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar nuestro sondaje. Y acá tengo un sondaje creo más grande por aquí. No, creo que no lo tengo. Entonces ya. Nosotros vamos a identificar nuestro sondaje. Sí, acá tenemos un sondaje. A ver, un momento, acá nosotros tenemos un sondaje, ¿sí? Ya, ¿qué es lo primero? Debemos identificar fracturas naturales y artificiales. Ya las tienes identificadas. Acá puede ver, por ejemplo, una fractura natural, perdón, una fractura artificial. Pero ¿qué es lo que vas a hacer tú? Cuando llegas identificado todas las fracturas artificiales y naturales, vas a hacer lo que es el reacomodo. Vas a tratar de reconstruir el testigo, encajarlo, como te dije, las artificiales encajan como rompecabezas y nosotros vamos a ir uniéndonos cada pedazo, cada uno de estos pedazos para que no se note la diferencia, ¿sí? Acá nos dice, vas a empezar a medir las juntas, las discontinuidades naturales que sean mayores a los 10 centímetros. Sí, para que sea requisito, para que entre dentro del cálculo del RQD, debemos medir juntas que sobrepasen los 10 centímetros. Por ejemplo, acá tenemos nuestro testigo y acá vemos la primera discontinuidad natural. Tú miras. Ahora hay que tener cuidado de cómo se mide este parámetro. Por lo general acá tenemos, es que el sondaje ideal es así, ¿no? Pero digamos, el sondaje lo podemos encontrar de esta forma. Así y más o menos así. Así lo podemos encontrar el sondaje, ¿sí? Imagina que acá es una discontinuidad natural y acá es una discontinuidad natural. Por ejemplo, ya, entonces, ¿cómo vas a medir? No se mide de punta a punta, ¿sí? Algunos saben medir justamente desde acá hasta la otra punta de acá. Ya, esa medición es incorrecta. Eso no se hace. Lo que uno debe hacer para medir correctamente este parámetro, es decir, las fracturas mayores a 10 centímetros, es medir justamente desde este centro, ¿sí? Hasta este otro centro, ¿no? Entonces acá puedo estar robando 2 centímetros. Digamos que esto así puede medir 10 centímetros y medido así puede medir 8 centímetros o 9 centímetros y ya no entra en el cálculo. ¿No? O bueno, a veces pues la distancia, ¿no? También, eso también va a ser importante para un parámetro que va a ser la recuperación, que también vamos a hablarlo hoy día, lo que es el TCR, y te voy a mostrar un Excel de cómo para hacer este cálculo sencillo. Entonces, ese es el procedimiento, pues, tienes que tener cuidado con esto.
¿sí? Con de dónde vas a medir estas distancias. Entonces, lo que se hace es medir estas distancias. Vas a ir anotándolos. En este caso tenemos 38 centímetros. Seguimos midiendo acá 17 centímetros. ¿Y qué es lo que encontramos acá? Encontramos varias discontinuidades naturales. Sí, puede ser una zona de falla o otro tipo de zona, o pueden ser lutitas, no sé, y ves que las discontinuidades naturales, el testigo está muy fragmentado, entonces vas a encontrar muchos mini testigos. Ahora vas a tratar de armarlos, si es imposible armarlos, ya no están, o sea, son bloquecitos, 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 entonces ya no se puede rearmar el testigo. Al no poder rearmar el testigo, pues vas a considerar como una longitud cero. Sí, porque no son mayores a los 10 centímetros, que es el requisito que a mí me pide. Entonces lo vas a marcar, sí, y como cero. Pero ojo, vas a medirlo, ¿sí? Vas a medir todas las distancias, ¿sí? ¿Cómo vas a hacer este registro? Vas a poner acá el registro de medidas, ¿sí? En una hojita. Bueno, ahorita te voy a mostrar los formatos de logueo, pero para ir adelantándome, ahí vas a poner las mediciones o recuperación, que en realidad va a ser, en uno acá vas a tener recuperación y acá RQD. Vas a medir acá recuperación 38 centímetros, RQD 38 centímetros. Llegas acá, ¿sí? En este caso RQD 0, porque no se puede medir. Pero esto me lo mides, digamos que mide 8 centímetros y lo vas a anotar acá. ¿Eso por qué? Porque al mismo tiempo vas a tener que hacer la medida del TCR, que es la recuperación, y al mismo tiempo vas a hacer el RQD. No es que primero haces el RQD, luego la recuperación, o primero la recuperación y luego el RQD. Estos dos parámetros se van a realizar de manera instantánea, lo que es la recuperación del testigo. ¿Sí? Ahora sigues midiendo este fragmento de acá, pues mide 20 centímetros, también es tomado, este de 43, sí. Y el de acá hay una ausencia. A veces hay ausencia de testigo, puede ser por distintos factores, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se mide? Ojo, también hay que recordar, el RQD en sondaje se mide por corridas, ¿sí? ¿Qué son las corridas? Lo vamos a ver a continuación. Listo. Justo estamos hablando de lo que es perforado y recuperado. Sí, entonces acá yo tengo lo que es, por ejemplo, una cajita de sondajes. ¿No? Estas cajitas de sondaje, por lo general, antes de realizar cualquier procedimiento, eso está en las sesiones anteriores. Te hablo sobre lo que son estas cajitas, pero para recordar, en estas cajitas, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Una codificación, el from to, ¿no? Todos esos parámetros. Entonces abres tu cajita y encuentras esto de acá. ¿Qué son estos? En mi país lo llamamos tacos. Sí, bueno, algunos quizás le llamarán de distintas formas. Si lo llaman de otra forma, pónmelo en los comentarios. Pero estas subdivisiones que son de madera, algunas veces son de plástico, en mi país los llamamos tacos. ¿Qué hacen estos tacos? Estos de acá. En estos tacos nosotros vamos a encontrar información valiosa y la más importante de todas es esto, ¿no? Que es la profundidad. Entonces, estos tacos van a definir la profundidad. Y ahora tú dirás, ¿quién pone estos tacos o quién realiza estas subdivisiones? ¿Sí? Por ejemplo, acá vemos algunas de ellas, ¿no? Acá vemos algunas subdivisiones. Mira, acá se ha puesto una, acá se ha puesto otra. Acá vemos también las coordenadas, lo recuperado. Acá vemos acá esta simbología. Mira, ¿no? Acá dice P y R. P significa perforado y R significa recuperado. Acá nosotros vemos la profundidad, ¿sí? En la que se ha realizado el testigo, así como el código. Entonces, ¿esto quién lo hace? Estos tacos por lo general te lo va a poner la empresa perforista. Sí, por lo general los perforistas son una empresa en tercero. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos son los que te hacen la perforación. Ellos están encargados pues de realizar, de obtener estos coris, estos testigos. Sí, entonces ellos te ponen estas limitaciones. Ahí es donde entramos a la primera controversia. ¿Sí? Porque el RQD por definición, sí, si hacemos un poco más académicos, el RQD es un valor, ¿sí? Que no se debería medir de taco a taco, aunque en realidad así se hace. Pero ¿qué es lo que realmente se debería hacer? Por ejemplo, vamos a poner acá acá un sondaje. O bueno, voy a crear una hoja en blanco, ¿sí? Voy a crear una hoja en blanco para poder uh, explicarles ahí. Voy a borrar esta imagen de acá y ahí hacer, y eso lo voy a dejar. Listo, voy a entrar en modo presentación. Ya un momento y ya, listo. Entonces, ¿cómo se debería medir realmente este parámetro?
A ver, acá tengo un lapicero, así que va a ser más sencillo. Acá tengo digamos, acá tienes un sondaje, ¿sí? Ya. Entonces, el RQD por definición se debe medir entre contactos litológicos, ¿sí? O zonas de falla marcadas. ¿A qué me refiero con eso? En mapeo geomecánico, no sé si te acuerdas, hablamos de algo que se llama zonificación geotécnica. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la zonificación geotécnica? La zonificación geotécnica primeramente me daba indicios o me daba las divisiones para yo tener distintas estaciones geomecánicas, primeramente. Como eso era en superficial, yo tengo acá un talud o bueno, tengo un afloramiento y no sé, acá tienes granitos o rocas ígneas, acá tienes unas lutitas y acá tienes areniscas, ¿no? Entonces, ¿qué te decía la teoría? Este fragmento de acá era una estación geomecánica, este de acá era otra estación geomecánica y esta de acá otra estación geomecánica. Todo esto que era una zonificación geotécnica. Y estos que eran en realidad contactos litológicos. Muy bien. Esta misma definición se aplica a los sondajes. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer en realidad? Yo en el sondaje, por ejemplo, acá encuentro, no sé, roca, puede ser un gabbro, un basalto. Y por general la coloración es medio negruzca, ¿no? Entonces acá veo una coloración, ¿sí? Y acá, no sé, por ejemplo, veo roca más alterada o una zona de falla, ¿sí? Y por acá otro tipo de material. Entonces, ¿cómo se debería realizar el RQD? El RQD se debería realizar por contactos, es decir, yo debería hacer un RQD, perdón, yo debería hacer un RQD de esta zona hasta acá, un RQD de acá hasta acá y un RQD de allá, es diferenciando estos tres contactos litológicos o estas tres zonificaciones. Pero no se hace así. ¿Cómo se hace realmente el RQD? El RQD se hace según estos tacos. ¿Dónde está mi lapicero? Acá está. Según estos taquitos de acá. Ay, no pinta mi lapicero. Ya está. Según estos tacos. Es decir, según entre taco y taco, yo voy a medir el RQD. Lo que algunos llaman corrida. ¿Sí? El RQD en perforaciones se mide a través de corridas. Ahora, estos tacos, como les digo, no los pone un geólogo exactamente, los pone el maestro perforista. Dime, ¿el perforista se va a dar el lujo o va a identificar las distintas zonificaciones geotécnicas o zonificaciones geológicas? No, no lo hace. Él lo hace con qué? En realidad, la función del taco es dar indicios sobre lo que es el valor recuperado. ¿Sí? Sobre lo que es la recuperación y el perforado. Entonces, él lo que hace es, mide el testigo, ¿no? Ahí dice, se ha perforado, se ha hecho una perforación de 1,5 metros. ¿Y cuánto de testigo? Entonces, tu cajita, imagínate, mide 1,5 metros. ¿Y cuánto de testigo hay ahí? 1,5 metros, acá te pone, recuperado. Entonces, ¿cuánto se ha recuperado? El 100%. No se ha perdido nada de testigo. Para eso son estos tacos. Pero para agilizar procesos y no hacer lo que yo te digo, ¿qué es lo que se hace? El RQD se mide entre taco y taco. Es lo que realmente se hace. Es por eso que esta suma, o sea, la definición te dice, ¿no? Acá, core run total length, ¿no? La corrida total, la longitud de la corrida total del core se refiere. Entonces, lo que estás midiendo acá es prácticamente un taco y un taco. Y ahora, entre todo ese espacio que tú haces el acomodo, se pueden generar vacíos, ¿no? Y esos vacíos van a ser tomados para lo que es la recuperación, pero no para el RQD, ya que es un valor que vamos a tener que reportar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya, teníamos el RQD. ¿Qué dice la fórmula? Que es una sencilla fórmula. Es la suma de todos los segmentos mayores a 10 centímetros o 4 pulgadas. Se suma esto, se está sumando esto de acá, se suma esto y se suma esto. Ojo, eso es para el RQD. Sobre 200, que es la corrida en total entre taco y taco, y multiplicado por 100 para darlo en un porcentaje. Tenemos un RQD, en este caso del 59%. Luego el RQD, pues hay unas ciertas abacos o tablas donde se clasifica, donde del RQD nosotros convertimos a calidad de la roca. Es decir, si estamos en un 59%, pues nos vamos a caer acá, en que tenemos una calidad de la roca de manera regular. Esto más que todo para sondajes. En realidad en el RMR esto va como un subparámetro. Hay abacos o tablas que le dan una puntuación y solamente es un subparámetro, un segmento a una suma total. Pero para el logueo el RQD resulta ser un valor mucho más importante. Entonces, la recuperación.
Hablando un poco de recuperación, en lo que te dije, no se va a medir el testigo, esto es como un control. Entonces, como ellos te dan este valor, porque este valor de recuperación ya te lo dan a ti, tú tienes que hacerlo de nuevo para verificar si este valor recuperado ciertamente es correcto, ¿no? Porque las empresas perforistas ganan por recuperación, ¿no? Mientras más recuperan el testigo, pues ellos ganan más y mientras tengan un mayor avance, ¿no? Entonces es una fórmula de tres simple, muy sencilla, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Vemos acá, miren, una caja de sondajes, ¿sí? Acá está el taco y acá está el otro taco. Longitud de la corrida 65 centímetros, me dicen, ¿no? Entonces, de taco a taco, haces tú la resta. 65 centímetros. Luego empiezas a medir el cori. Dice longitud recuperada 62. Entonces lo que nosotros medimos del cori es 62 centímetros. Lo que mide entre taco y taco 65. ¿Cómo es ahí el porcentaje de recuperación? Pues una división, una regla de tres simple. Y ahí obtienes tu recuperación, ¿no? Esos son parámetros que nosotros vamos a encontrar. Recuperación de testigos o llamados TCR, no es la abreviatura. Registran la cantidad total de testigos recuperados sobre la longitud perforada. Lo que te dije, entre taco y taco mides esa distancia, luego mides los fragmentos de Cori que se encuentran entre estas y haces una regla de tres simple, ¿no? Ese es un valor que vamos a necesitar. Acá, caracterización de taco ficticio nace de la necesidad de hacer una sectorización con criterios geológicos y ya no con criterios de recuperación, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente se debería hacer, sí, en el RQD. Mira, acá nosotros encontramos tres tramos. Estos son tres zonas, tres tipos diferentes, ¿no? Y esto debería ser un tramo 1, esto un tramo 2, un tramo 3 y se debería dar el RQD de este valor y de este otro valor. Pero no se hace así. Pero teóricamente, geológicamente, eso sería lo correcto. Esto, bueno, ya estábamos hablando un poco de esto. Y acá lo que estábamos hablando también de la sumatoria, recuerda, son la suma de todos los fragmentos mayores a los 10 centímetros multiplicados por 100 sobre la longitud de la corrida y esto convertido a porcentaje. El RQD, algo que recordar. Ojo, el RQD no sirve para suelos. Sí, muchos confunden que existe un RQD para suelos. Sí, no sé por qué, pero el RQD no se aplica a suelos. Los suelos tienen otro tipo de clasificación, ¿sí? El RQD solo sirve para rocas. Ahora me dirán, ¿qué tal si encontramos un suelo? Ya, pero habrá que clasificarlo. ¿Cómo se clasifican los suelos? A ver, ¿alguien sabe? ¿Cómo se clasifican los suelos? A ver, si alguien me pone en los comentarios. ¿Cómo clasificamos a los suelos? A ver, hay dos formas muy conocidas de clasificación de suelos. A ver si alguien me pone en los comentarios. ¿Qué más? Se desarrolla para rocas ígneas por lo que falla bastante en rocas estratificadas. Sí, es decir, a los inicios, ¿cómo se desarrolla la mayoría, por ejemplo, un secreto? La mayoría de todos los procesos geotécnicos, geomecánicos que uno conoce fueron hechos en rocas ígneas, o sea, en rocas altamente competentes, ¿sí? Es por ello que algunas cosas no encajan muy bien con las rocas sedimentarias o rocas muy fracturadas, ¿sí? Es por eso que la mecánica de rocas se ha ido actualizando año tras año porque existe este problema. Sí, existe ese problema. Por lo general, los ensayos, las correlaciones, sí, fueron hechas con roca competente. ¿Por qué? Porque en los países donde se hicieron esto, Canadá, Austria, la roca es altamente competente. Muy bien, ahí está, AASHTO y SUX, claro. ¿Cómo se clasifican los suelos? Mediante AASHTO y la SUX. La más utilizada, la SUX. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Mediante ensayo de cribaje. Bueno, yo le digo cribaje, ustedes le deben llamar tamizado, ¿sí? Tamizado. El de esas, ¿cómo le dicen ustedes? Sí, yo le digo cribas, no sé cómo le llamaron ustedes, que son un tipo de recipientes con unas mallas y estas mallas tienen un cierto diámetro por donde pasa el material, sacamos porcentajes de los pasantes y porcentajes de los retenidos para yo clasificar al suelo, si es una grava, si es una arena o si es un fino. Si es un suelo tendré que hacer esta clasificación, ¿no? O hacer una descripción simplemente visual, ¿no? Esto es mediante ensayo, una clasificación SUX, ¿no? Es decir, ¿cómo describen una roca a ver los geólogos? Los geólogos, ¿qué hacen? Dicen tamaño, feldespato, tanto, ¿no? Color, matriz soportada, etcétera. Soy muy malo para escribir rocas geológicas, sí, pero en suelos hacemos algo parecido.
Hacemos una descripción del grano, si es redondeado, si es angular, si tiene humedad, si tiene contenido orgánico, la coloración, si hay a veces hay otros acompañantes. Por ejemplo, cuando hacemos clasificación de suelos en carreteras, aunque están cerca a una mina, se suele encontrar mucha pirita, por ejemplo. Sí, entonces esto ya lo estábamos viendo. ¿Qué más? El RQD, el valor RQD, está estrechamente relacionado con el criterio geológico del tamaño del trozo de roca. Lo que te dije, tamaño de bloque. ¿Sí? Con ese parámetro está muy relacionado. Ojo, no tiene que ver con la longitud de la corrida, pero sí se expresa por longitud de corrida. Pero eso es por hacerlo más rápido, de una forma más mecánica. Pero recuerda que el RNCD del RQD está muy ligado a los contactos, ¿no? Pero es lo que se hace. Sí, ahora, los raros dice, ¿por qué se puede uno equivocar en RQD o la recuperación no puede encajar? Puede ser errores de anotación, a veces nos podemos encontrar zonas de falla o sencillamente podemos sumar mal. Es algo que puede pasar con mucha frecuencia. El RQD es independiente de la longitud de corrida, si esto ya se los expliqué, no tiene nada que ver con la posición de los tacos, eso ya se los expliqué. Su contexto debería ser completamente geológico, litológico. Y en afloramiento este principio domina más, ¿no? Porque es más libre de nosotros en escoger dónde vamos a hacer nuestra línea de detalle. ¿Sí? Esto ya lo estábamos viendo y claro, esta es más o menos una hojita de logueo y cómo nosotros vamos a ir registrando cada parámetro. Sí, nosotros vamos a ir registrando los acá, los fragmentos menores a 10 centímetros y mayores a 10 centímetros, tú igual los vas a ir anotando, porque estos van a ser utilizados para lo que es la recuperación y estos van a ser utilizados para el cálculo de RQD. Entonces yo voy a ir estimando, porque al final simplemente es una regla de 3 simple, no es muy complicado en estimar los valores de RQD. Sí, y bueno, obtendré el porcentaje de recuperación y a su vez voy a hacer lo que es esto, ¿no? Como una columna estratigráfica. Entonces, mediante estos yo voy haciendo una simbología sobre lo que es la matriz de la roca y el contenido de sus granos, ¿no? Además de una descripción, si estoy hablando de un suelo, una roca, pues realizará las distintas, ¿no? Acá, por ejemplo, las lutitas, la clásica simbología de lutitas, ¿no? Y voy a hacer la descripción y la columna litológica. Y estos datos van a ir de la mano. ¿No? Las zonas de falla pues resultan ser zonas que nos suelen ocasionar a veces algunos inconvenientes, ¿no? A veces es fácil identificarlas, pero si las podemos identificar en superficie, las podemos identificar en subterráneo. ¿No? Perdón, en logueo. La zona de falla es una zona de corte muy fracturada, craquelado, poroso y tiene el comportamiento de un suelo, pero no es un suelo, así que ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. Sí, cuando perforamos la roca observamos que están saliendo fragmentos muy pequeños, aquellas llamadas esquirlas, es decir, un material muy poco consolidado, sale como un barro, sale como una brecha de falla, sale como una combinación de lodos, limos y arcillas. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Estos, por ejemplo, son zonas de falla en superficie, ¿no? Pero así es como nosotros lo vamos a poder encontrar. Un material titulado, un material lodoso, ¿sí? Esas es las características de una zona de falla. ¿Sí? También lo que nosotros vamos a poder encontrar eh, en lo que es cuando hacemos esta identificación de sondajes, ¿sí? Por ejemplo, en lo que son estas zonas especiales, las zonas de gouge, ¿no? Las zonas de arcilla, las zonas de falla, las que siempre se van a encontrar ahí, ¿no? Les explico. Por ejemplo, el panizo, ¿no? Seguramente algunos se han encontrado con el panizo. ¿Qué es el panizo en realidad, no? Es la brecha de falla de grano, es como una brecha de un grano fino arcilloso, ¿sí? Y esto cuando se le agrega al agua, al panizo, porque es una arcilla, funciona como un lubricante, ¿sí? Es un factor, es un factor de desestabilidad en cualquier parámetro geotécnico, ¿sí? No es muy bueno encontrarse con este material, algunos lo llaman el terror, ¿no? De los geomecánicos, el terror de los geotécnicos. Y luego también tenemos lo que es la milonita, ¿no? La milonita que también es una brecha limosa, pero ¿de qué? De grano medio, de medio a grueso, ¿sí? Con esquirlas de la roca caja.
¿no? Entonces, esos dos materiales se suelen confundir, pero lo sabemos encontrar en lo que es el panizo y la milonita. No solo que el panizo es el grano más fino. Por ejemplo, algunos, los geólogos saben decir que pueden identificar las arcillas, ¿no? Tienen distintas metodologías. Los que tenemos formación más en ingeniería civil, la arcilla es un material que teóricamente no lo puedes ver con tus ojos. Sí, está a nivel microscópico, ¿sí? Los limos sí se pueden identificar, sí, pero las arcillas no. Pero creo que los geólogos ponen su lengua en las arcillas y así las puede identificar. Sí, es muy curioso eso, ¿no? Ahora, el RQD. Hablando un poco más del RQD, hay que tener mucho cuidado con algo. A ver, eso también es importante. Creo que quiero una hoja en blanco. A ver, una hoja en blanco. Y para esa última parte, voy a... Lo mismo de acá, pero vamos a ver un momento. Necesito empezarlo de nuevo. Ya, listo. Entonces, esto más quiero añadir con la explicación. ¿Dónde está? Listo, a ver. Entonces, hay algo curioso del RQD, ¿sí? Digamos, ya, acá tenemos nuestro subsuelo. Ya, esto va a ser el terreno, acá tenemos nuestra máquina perforadora y ahora, ¿no? Y ahora vamos a escalarlo esto con un afloramiento. Si yo tengo acá un afloramiento de macizo rocoso, este es mi macizo rocoso, ¿sí? Ah, qué mal, y eso que tengo el lapicero, ya. Macizo rocoso, digamos. Yo tengo acá una zona de discontinuidades, ¿sí? Discontinuidades acá, más o menos por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, ¿sí? Ahora, el RQD es una línea, ¿sí? En realidad es una línea, ¿sí? El sondaje es una línea. Muy bien hasta ahí. ¿Se acuerdan en las anteriores clases cómo se miden las orientaciones del sondaje en trend y plunge? ¿Sí? Eso lo habíamos visto en la clase anterior. Es una línea, ya. Ahora, imaginemos que el RQD pasa por acá, porque es una línea en realidad, ¿no? Hacemos un RQD acá. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuántas juntas nosotros vamos a encontrar? Porque el RQD, ¿qué es la suma? El RQD... no hacemos eso ya. Sí, Paul me estaba conversando. Ya, listo entonces. Nosotros cuando hacemos este procedimiento, que en realidad es lo que pasa, acá ¿cuántas juntas encontramos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ya, son 5 juntas que nosotros estamos encontrando. Esto es un afloramiento, esa es una línea de detalle, ¿no? Si yo quiero hallar para este caso lo que es en lambda, ¿qué es lo que hace? Haces la suma de todas las juntas que cortan una línea y eso dividido entre la longitud total, ¿no? ¿No es curioso? Esto es muy parecido a lo que se encuentra en sondajes. Sí, y eso es porque la línea de detalle es la asimilación lo más parecido posible a lo que se hace en un sondaje en RQD. Recuerden, el RQD es la suma de los fragmentos mayores a 10 centímetros sobre la longitud de la corrida. ¿Y qué es la línea de detalle? Es la suma de todos los fragmentos que corta mi línea, ¿sí? Dividido entre la longitud de esa línea. Es muy parecido, ¿no? Curioso. Listo, entonces. Ahora, ¿cuántas ha cortado? 5. Ya, mire, hemos cortado 5 juntas. ¿Ya? Ahora, imagina que ahora el sondaje pasa más paralelo al afloramiento. ¿Cuántas va a cortar? 1, 2 y 3. ¿Dónde el RQD va a ser mayor y dónde el RQD va a ser menor? ¿No? Acá quizás voy a encontrar que el macizo rocoso va a estar más fracturado y acá menos fracturado. Pero ojo, es el mismo macizo rocoso. Ahora, si el RQD, la línea, es en esta dirección, ¿cuántas juntas corta? Casi ninguna. ¿Y acá cuánto va a dar de RQD? 100. Y una recuperación de 0. No está cortando ninguna junta. Pero ¿qué está pasando? Es el mismo macizo rocoso. Son las mismas discontinuidades, pero el RQD varía. Ah, interesante. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese factor, ya que el RQD depende mucho de esa línea. Si de donde yo haga la línea va a variar el RQD, es que en afloramientos es más fácil, ¿no? ¿Qué me dice la definición de línea de detalle? Te dice, haz una línea donde encuentras el mayor número de juntas y luego haz la operación, ahí es tu lambda, ¿no?
allá. Y en sondajes eso lo puedes hacer. No, porque no ves. No sabes lo que hay acá abajo. Ah, ¿y qué se hace con ello? Para eso se hacen las prospecciones geológicas, las prospecciones geofísicas. Entonces, para ello te dan una inclinación o el geólogo va a saber dónde tiene que perforar para nosotros poder realizar correctamente la medición de mi RQD. Porque el RQD puede variar mucho siendo el mismo macizo rocoso, siendo las mismas discontinuidades, pero si la orientación con la que se mide cambia, el RQD cambia. Por eso en sondajes eso es un parámetro que hay que tener mucho cuidado. Bueno, esa es labor del geólogo que está encargado de la perforación con su experiencia. Si es no orientado, básicamente es en la experiencia del geólogo. Si es orientado, pues ya no hay un fundamento. Y ahí que tienes que hallar tú como geomecánico, a la alfa y beta, no estos angulitos de acá. Entonces, eso como último quería hablarles del RQD. Hay que tener mucho tino con eso. Sí, muchachos, entonces vamos a hacer la parte práctica con el Excel, voy a mostrarle algunas cosas y les voy pasando la asistencia. Sí, al final vamos a hacer un pequeño sorteo y el ganador va a recibir todas las grabaciones. Sí, entonces, a ver, un momento. Voy a pasarles la asistencia de esta clase. Si desean pueden hacer algunas preguntas si es que tuviesen en el chat. Listo, entonces les dejo el link de asistencia para que se puedan anotar y vayan anotándose. Sí, al final vamos a hacer un pequeño sorteo. Listo, muchachos, a ver, un momento. Sí, entonces, ya en lo que es la aplicación o cómo se realiza este cálculo, como te digo, es muy fácil, ¿no? O sea, es una regla de tres simple. ¿Y como te dije, la recuperación y el RQD, TCR, ¿qué es? Recuperación. Y el RQD es el parámetro, ¿sí? Geomecánico, geotécnico. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Acá tenemos el tramo. ¿Esta distancia cuál es? La que va de taco a taco. ¿Sí? Ya está. Mides esa distancia. ¿Cuánto es eso? 75.2 centímetros, digamos, por ejemplo. ¿Sí? Luego, yo tengo acá testigos menores a 10 centímetros y testigos mayores a 10 centímetros. Entonces, tú mides. Testigos mayores a, a 10 centímetros encuentras uno, que es el 10.2. Sigues avanzando y encuentras otro, digamos, acá. O sea, no tengo el lápiz ahorita. Dice, tenemos el primer segmento de 10.2 centímetros. Entonces, entra en el cálculo del RQD. Acá le di poner RQD, ¿no? RQD para que no se confundan. Y acá, TCR, que es recuperación. Listo. Y anotas. Listo. Luego sigues haciendo tu logueo, encuentras una fractura natural de 18.2, la anotas. Sigues avanzando y encuentras una de 2 centímetros. No entra en el RQD, pero la anotas para el TCR. Sí, vas a hacer las mediciones al mismo tiempo. Anotas todo, no es que solo vas a dedicarte a anotar RQD, no, no, no. Luego sigues avanzando y ahora 18.8, eso es para el RQD, muy bien. Avanzas y encuentras 3.2. Y desde ese 3.2 ya no encuentras nada para el RQD. Entonces todo ese segmento, ¿cómo va a quedar? Como cero, ¿no? Ese segmento va a quedar como cero y no entra en tu RQD. Pero esos segmentos de roca, porque se supone que en ese lapso de acá, todos esos fragmentos de roca están fracturados, tú los vas a seguir midiendo. 6.3, 3.2, 2, 2, 1.6 centímetros. Los vas a medir. Cuando termines de medir de taco a taco, ¿qué es lo que haces? Para el RQD, pues lo que ya te enseñé, sumas todos los fragmentos mayores a 10 centímetros, ¿sí? Sumas todos los fragmentos mayores a 10 centímetros, ¿cuánto es eso? 47.2. Los vas a dividir entre el total, ¿no? Entre taco y taco. Yo tengo mi RQD. Sencillo, ¿verdad? Y para el TCR, ya has medido pues todo. ¿Qué es lo que vas a hacer para el TCR? Para el TCR sumas todo, las dos distancias, las menores a 10 centímetros,
¿sí? Las menores a 10 centímetros y las mayores a 10 centímetros. Porque para la recuperación yo necesito ¿qué? Para la recuperación yo necesito los dos. Entonces sumas los de mayores a 10 centímetros y los de menores a 10 centímetros y lo divides entre el tramo. Y así yo puedo encontrar lo que es mi recuperación. ¿No? Sencillo. Los dos procesos se realizan al mismo tiempo. RQD y TCR. Cuando digo simplemente es una regla de tres simple, pero lo que sí hay que recordar es que debemos hacer ambas pues, metodologías al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué más? Ah, sí, los formatos de logueo. Acá tengo uno de logueo geotécnico que me gusta bastante. Creo que es este. Vamos a verlo también. Listo, ¿no? Este, por ejemplo, es un registro este es un logueo geológico geotécnico. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar acá? Diámetro del testigo, acá. Intervalo de perforado, el desde hasta, o algunos lo conocen como el from y el to. ¿Sí? From to. Recuperación del testigo. Acá lo perforado, o sea, el taco y taco, recuperación en metros, o sea, la suma, la recuperación en porcentaje, o sea, la división con esto, el RQD en metros, la suma y el RQD en porcentaje, la división. Lo que hemos hecho acá, pero lo vas a poner en tu tablita, ¿no? Total de fracturas, o sea, eso las has contado, pues mientras es tu RQD has contado cuántas hay, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a encontrar acá? El tipo de roca, no la litología, granito, basalto, etcétera. Y acá, resistencia, índice de resistencia. ¿Se acuerdan cómo se sacaba el índice de resistencia? Martillo de geólogo, martillo de Schmidt, eso está en las otras sesiones, ¿sí? Eso ya lo hemos repasado, ¿no? Luego, el tipo de fragmento, o sea, la caracterización de la junta, rugosidad, la condición de la junta, esto ya va a depender pues de cada proyecto, cómo uno lo va a manejar. Y si se dan cuenta, en la parte final de abajo vemos que simbologías. ¿Esto qué es? Esto es el cuarto parámetro del RMR. Es dividido en 5. Longitud de la discontinuidad, abertura, rugosidad, relleno, para identificar las zonas, si estamos hablando de una zona de gouge, ¿no? Y acá vemos algunas codificaciones, si está pulida, estriada, suave, rugosa, y las descripciones, ¿no? Que uno siempre va a necesitar, así como el tipo de relleno. Es que en el logueo geomecánico, pues encontrar distintos tipos de relleno, pues va a ser más común que cuando encontramos en afloramientos subterráneos, a veces relleno ninguno, pero cuando hagamos logueo, eso va a ser muy importante. Y otra principal diferencia que nosotros vamos a ver es que acá nosotros en logueo geotécnico geomecánico, más que el tipo de alteración, que sí es importante porque va en el formato, a lo que nosotros nos va a llamar la atención es el grado, la intensidad, ¿no? Porque esos son los datos que yo necesito para lo que son mis tablitas de RMR. Y entonces con eso estaría dando la finalización de lo que es RQD en sondajes. Entonces,